¿Ve usted ahí? ¿Ah? ¿Qué más dice abajo? ¿Qué? ¿Qué más? A ver, muchachos. ¿Dónde está la delegada? La vez pasada le dije que agranden imagen, que arreglen cañones. Jóvenes, no se preocupen ustedes. Yo no lo voy a hacer. Venga, Blon. Diga usted, señor. Diga usted. Naranja. Dylan. ¿Ocupado? Venga acá. Si no, otra vez va a jalar. A ver, chicos. Señorita delegada, ¿qué revisó usted esta clase? Nosotros el cráneo en sí, bueno, en sí lo que se va a estudiar en esta parte es la bóveda craneana y lo que cubre esencialmente que es el encéfalo. ¿Cubre al? Encéfalo. Oh, ahí está por ahí. Ya, mejor. Decía usted. Esto no es playa ni campo. Esto no es playa ni campo. ¿Sí? Si no salimos con short, ¿no? ¿Dónde está la mini? A ver. Bueno, básicamente se estudia lo que es la bóveda craneana, que cubre y protege al encéfalo. Yo no te pregunto la función. Ah, bueno, pero es que has revisado tu diario así. Sí, pero además, bueno, en el cráneo se pueden encontrar 8 huesos. Principalmente son 4 impares y 4 pares. 4 impares como son el frontal, el etmoides, los esfenoides y el occipital. Y los otros 4 que son pares, que son los 2 parietales y los 2 temporales. En base a la introducción de vuestra compañera, señorita, ¿qué tipo de huesos hay en el cráneo? Planos y neumáticos. ¿Cuáles son los neumáticos? El frontal, el etmoides, el esfenoides y el temporal. No sé, estoy yo. La estudiante de medicina eres tú. Sí, temporal. Temporal. Usted que vive sediento, ¿cuál es el hueso que tiene más dificultad en el proceso de aprendizaje, asimilación, perspectiva académica, etcétera? ¿Cuál? No sabría decir. Señorita. El significa eso entonces de que ustedes deben poner más atención cuando revisemos esto. Pues bien, ahí tienen, jóvenes, lo que acaba de decir Ani, que para el estudio del cráneo algunos textos lo dividen así:
en el cráneo cerebral o neurocráneo porque es o son los huesos que realmente van a conformar lo que es la cavidad encefálica o craneana. Y el cráneo visceral o viscerocráneo, los huesos insertos en la conformación de la cara. ¿Y por qué visceral? Porque ahí, en ese segmento, todo esto que es el macizo cráneo facial, se habla de una víscera que se llama usted lo pone a diario, abusa de ello, que tiene músculos intrínsecos propios, que tiene inervación, que tiene irrigación, que tiene mucosa, un pliegue en la cara inferior, que tiene una raíz, un cuerpo, una punta, se llama concha. Se llama el encéfalo, jóvenes, tiene raíz, cuerpo y punta. Venga, todo su cerebro. ¿Cómo se llama usted, señorita? Para tenerle en consideración y aumentarle 5 puntos de la raíz. A ver, si se sientan adelante porque son coherentes. ¿No es cierto? ¿Se llama? Camila. No, ¿cómo se llama la víscera? Pues Camila. Ah. No sé. No sabe. ¿Voluntario o voluntaria? Y les digo que esa víscera tiene una raíz, un cuerpo, una punta, y que la ponen a diario para chismosear. ¿Ladrón de gana? ¿Qué valor usted? La lengua, todo el triste. Lengua, joven. Esa es una de las vísceras que hay en lo que es cara. Lo que dijo Ani en el cráneo: huesos impares y huesos pares. De los pares, el que no vamos a revisar es este. ¿Por qué? Porque nunca se les pregunta en el examen. Pero como esta vez me voy a animar a preguntar, lo van a revisar ustedes. Seguimos. En esquemita. Esto es una vista lateral del macizo cráneo facial. Cuando digo macizo se refiere a estructura ósea. El hueso más posterior. El hueso que está prácticamente en el centro de la conformación del macizo cráneo facial. Temporal. Este es el cigomático, pero el que ya no es del cráneo de la cara. cráneo, es el hueso de la cara. Entonces, como huesos de la estructura ósea del cráneo, occipital, el más posterior, el más anterior, frontal, lateral superior, parietal, y el más lateral, el temporal. ¿Qué hueso faltaría? ¿Qué hueso faltaría? Etmoides. Entonces, para eso tenemos un corte sagital. Y en este corte sagital seguimos viendo lo mismo, pero ya no en su porción exocraneana de los huesos que acabamos de ver en la anterior diapositiva. Aquí tenemos al etmoides, pero específicamente del etmoides, jóvenes, la lámina perpendicular del etmoides en su parte más superior, que es la apófisis crista. ¿Cuál es el otro hueso impar del cráneo? El esfenoides. Pero ahí solamente se está viendo lo que es el cuerpo del esfenoides con su... ¿Cómo se llama eso? No. La silla turca, jóvenes, es esto. Este es el seno esfenoidal o la cavidad neumática que tiene el esfenoides. Y aquí está la cavidad neumática que tiene el frontal. ¿Estamos? Y aquí se ve parte de lo que es el occipital. Identificados, reconocidos, objetivados.
los huesos que conforman el cráneo. Ahora veamos. Estos jóvenes, un corte así, horizontal, y nos hemos retirado así, todo este trayecto que estoy haciendo así, entre comillas al tacho, entre comillas. ¿Y qué vemos? La base del cráneo en su porción endocraneana. No es materia de la clase, pero tienen que saber que aquí hay fosas, anterior, media y posterior. Eso es tema de cuando se hable del cráneo en su conjunto, pero ustedes tienen que saber la ubicación o posición anatómica de estos huesos que estamos revisando. Esto es anterior, posterior, lateral y lateral. Entonces, en la fosa craneal anterior, ¿qué huesos van a estar? ¿O están, mejor dicho? Frontal sí, pero también el Moides. La parte que están viendo acá ustedes es la parte más superior de la lámina vertical, y esto que ven como puntos negros que tiene en esa superficie el esmoides es la lámina cribosa del esmoides. ¿Qué es esto, jóvenes? El esfenoides. ¿Qué es esto? Naranjas. Temporal. Esto se insinúa acá los parietales, pero no se ve el parietal. O los parietales, igual acá. Se ven amarillito, café. ¿Y qué es este? Occipital. El hueso Occipital. Seguimos. Bueno, lo dejamos esto porque lo van a revisar cuando hablemos de los huesos de la cara. Y ahora sí, revisemos individualmente cada uno de los huesos del cráneo. Vamos a hacer la revisión de, así jóvenes, de posterior a anterior. De posterior a anterior. Significa esto. ¿Qué hueso va a revisar? El occipital. Y del occipital, jóvenes. Primero, ¿qué tipo de hueso es? Es un hueso plano. Y cuando se habla del occipital, se refiere a tres porciones. Cara anterior. La porción escamosa, ¿sí? O la escama del occipital. ¿Qué más se habla del occipital? Lo que vieron ahí. La porción basilar. La porción basilar, con B de burro viejo, B larga. ¿Y qué otra porción tiene el occipital? Las partes o masas laterales, donde está incluido en los cóndilos del occipital. Entonces, cuando se describe el occipital, lo primero es identificar las partes gruesas que tiene ese hueso. ¿Y cuáles son? Vuelvo a repetir. La escama, la porción basilar y las masas o partes laterales. ¿Es el hueso más posterior? Sí, jóvenes. Yo les hablé antes ya que los huesos tienen una porción exocraneana, o sea, fuera, o digamos lo más externo, donde está el cuero cabelludo, y la porción o cara interna o endocraneana, que aquella que está directamente en contacto con lo que es masa encefálica, pero por supuesto recibida por las respectivas hojas médicas. ¿Qué superficie es esta del occipital? Por lógica, chicos, si decimos de que los huesos del cráneo conforman una cavidad endocraneana, y que toda cavidad sirve de ¿qué? De elemento de protección, a alojar a una estructura. Y en este caso, ¿qué estructura? A la masa encefálica. Y si es así, imposible que esta sea la cara así. Causaría lesión.
en la masa encefálica, ¿no es cierto? Por tanto, ¿qué cara es? Externa. La cara externa, o para mí eso no está escrito en los textos, la cara exocraneana. ¿Sí? ¿Qué detalles anatómicos encontramos en esta región, jóvenes, así? En la cara externa de la porción escamosa que tiene el occipital. Ven una serie de irregularidades óseas o detalles anatómicos óseos que los identificamos de la siguiente manera: del superior de la escama a lo más. La línea nucal suprema, la línea nucal superior y la línea nucal inferior. ¿Qué más hay, jóvenes? Y esto es identificable en cada uno de nosotros, el detalle anatómico que voy a comentar a continuación. Protuberancia occipital. ¿Falta algo en la denominación de este detalle? ¿Falta algo? Orieli, usted que está bien ubicada en anatomía, ¿falta algo? Esto, chica. Sí, protuberancia. Protuberancia occipital externa. Chicos, si digo protuberancia occipital externa, cuando hablemos de la cara endocraneana, de la misma porción escamosa del occipital, pues hablaremos o identificaremos que la protuberancia occipital. ¿Clarines? En el lenguaje de ustedes. ¿Qué más hay, jóvenes? ¿Ven esta línea? Esa es la cresta occipital externa. Cresta occipital externa. ¿Estamos? Bueno, esto ya es producto de la conjunción de las tres porciones que tiene el occipital. El agujero bajo, o simplemente el agujero del occipital. ¿Alguna pregunta hasta acá, jóvenes? Solamente aún del occipital hemos revisado los detalles anatómicos que tiene la porción escamosa en su cara externa. Seguimos. En la misma porción escamosa, pero ya en su cara endocraneana o interna. ¿Es igual o diferente? Totalmente diferente, ¿no es cierto? Es como si al temporal lo estuviese, perdón, al occipital lo estuviésemos mirando así. Mis dedos, ¿qué? Esto, la cara interna de la porción escamosa. Y mi mano así, en esta posición, ¿qué es esto? La porción vacilar. O sea, el hueso no es así, el hueso tiene esta posición. ¿Y qué primero identificamos en esta cara interna o endocraneana? 1, 2, 3 y 4. ¿Qué? Fosas que tiene el occipital. ¿Y para qué estas fosas? Las dos superiores, para alojar a los lóbulos del occipital. Y los inferiores, para los hemisferios cerebelares. Y estas 4 fosas, jóvenes, 1, 2, 3 y 4, están ¿qué? Separadas, digamos, porque por este detalle óseo. 1, seno longitudinal superior, la cresta occipital interna, la protuberancia occipital interna, ¿no es cierto? ¿Y esto qué es? El surco del seno transverso. Así se llama. ¿Y por qué reciben la denominación de seno longitudinal superior y surco del seno transverso? También a esta estructura, sí, jóvenes, no los estoy bendiciendo, Semana Santa, recogimiento, ojalá haya sido así. Bandidos han comido duro.
Esto se llama la eminencia cruciforme. Adrede les he dicho, que me perdona el de arriba, eminencia cruciforme, santificada, ¿listo? Ahora, ¿por qué se llama así, jóvenes? Surco del seno longitudinal superior, par el occipital, surco del seno longitudinal inferior, cresta y el surco del seno transverso. Chicos, miren, ustedes ven como un canal acá y dos relieves. Este realmente es el surco. ¿Para qué ese detalle anatómico que se tiene en su cara interna al occipital? Tía. ¿Cuál? Ya te acordarás en anatomía 2. Voluntario. ¿Por dónde camina la asistencia, jóvenes? Aquí está. Pasarlo por allá para que después tenerlo yo. Creo que es para acá bien. El color. ¿Ya terminaron? ¿Están todos acá? La fila del medio. Chaparro, ¿cómo se llama? Naranja. Y lógica. ¿Cómo se llama? Naranja. Es por eso que tenía la foto. Yo también pienso lo mismo. Busca. ¿Nadie? Jóvenes. Y este detalle anatómico ustedes deben recordarse para qué, jóvenes. Aquí se inserta la dura madre de la hoja externa de las tres hojas meninges que tiene recubierta el cerebro. Y producto de la inserción, ¿qué hace? Forman los senos durales. Y los senos durales, ¿qué cosas son? Son las venas, jóvenes, en lo que es masa encefálica. Son venas totalmente diferentes desde el punto de vista anatómico que el resto de las venas que tenemos en nuestra. Seguimos. En la porción basilar, solamente dos detalles anatómicos jóvenes. ¿Ven esto de acá? Primero, ¿qué parte del occipital es esto? ¿Qué parte del occipital es esto? Posterior. Cónchale. ¿Quién habló? Levante la mano, ¿quién habló? Le pongo 5 puntos para anatomía 2, si es de acuerdo. Cobarde, no levanta la mano. ¿Cómo se llama, chicos? La porción basilar del hueso occipital. ¿Sí? Esta es la parte endocraneana, esta superficie. Y aquí hay un detalle anatómico así, como el occipital tuviese esto, jóvenes, así. Una excavación, pero no tan pronunciada. Y esa excavación se llama el clivus. C-L-I, B de burro, guaguito, significa B corta, U y S. Clivus. Ahí está escrito, pero como ustedes no se preocupan por agrandar la imagen, ya. Clivus. ¿Y qué importancia tiene el clivus? ¿Para qué? Discúlpenme la expresión, jóvenes, ¿para qué les robamos un clivus? El clivus, jóvenes, tiene trascendencia neuroanatómica. ¿Por qué? Porque ahí va a ser una superficie ósea donde se va a alojar quién. La médula, pero la médula oblongada, no la médula ósea. La médula ósea está por debajo del agujero más, en el canal renal. Y el otro detalle anatómico es esto de acá, que es el surco del seno sigmoide.
Esto ya lo hemos revisado. ¿Y qué falta revisar del occipital? Esto, chicos. ¿Qué porción es esta? Masas laterales. ¿Qué es esto? Porción basilar. La porción basilar. No a vacilar, sino así. Con B de burro viejo, vacilar. ¿Qué hay en las partes laterales? Uno. Miren acá, chicos. Cóndilos del occipital. Y los cóndilos del occipital significa superficie articular. Y se va a complementar con qué otro hueso. ¿Con él? Atlas. Sí. El atlas. Un detalle anatómico de las partes laterales. Después está acá atrás el conducto para el nervio hipogloso, la fosa condil, esta excavación que la tienen acá. Luego está el proceso, esas muescas que ven ustedes ahí, los procesos yugulares. Perdón, procesos yugulares, este cachito de acá, y estas son las incisuras yugulares. Sigue siendo la porción basilar. Pero, ¿qué parte o qué superficie de la porción basilar del occipital estamos viendo ahí? Superficie externa o exocraneal. Lo opuesto a qué superficie endocraniana. ¿Qué hay en esa región en la porción endocraniana? Clivus. Empieza con C. El clivus. Clivus. Entonces, lo opuesto al clivus, para que no se olviden, es esto, jóvenes. Miren este cachito de acá, no le den importancia al dedo, no sean malcriados. ¿Ven? Ahora, ¿lo ven ahí? Sí. Dylan, ¿ve? Chaparro, ¿ve? ¿Qué ha visto? Mi dedo. Sí, pero yo no quiero que mires el dedo, porque estoy triste. ¿Ve eso de ahí? Si no le doy a piña, no. Eso se llama el tubérculo, así de papa, tubérculo faríngeo. ¿Y para qué el tubérculo faríngeo ahí? Jóvenes, constituye detalle anatómico óseo en la cara exocraniana, en la parte basilar del occipital, para inserción de quién? De la membrana faríngea. Entonces, la membrana faríngea va a estar sujeta ahí y no va a permitir que la faringe, digamos, caiga para exagerar y entiendan mejor la descripción. Tubérculo faríngeo. Una pregunta. Los procesos yugulares, todas esas cosas siguen siendo en esa parte del occipital. Sí, pues. Los más laterales o la parte basilar. ¿Firman asistencia? No firman asistencia. Los más laterales, por eso, las del costado. Como los colores. Entonces sí son parte de la occipital. Y por detrás del tubérculo faríngeo, jóvenes, la fosa navicular. Entonces, de la porción basilar, lo que ustedes deben recordar que es externamente tubérculo faríngeo y endocranialmente aquí Clivus. siguiente hueso, jóvenes, el más papayita de los huesos, ¿no es cierto? Es el hueso esfenoide. Algunos dicen, se le compara como si fuese un murciélago, pero dicen que es una mala producción de murciélago. Pero ya pues nos hemos acostumbrado así a describirlo comparativamente como si fuese un murciélago. Y si es un murciélago, tiene que tener cuerpo, alas y patas. ¿No es cierto? Pero el murciélago, señorita Miloshka,
¿Cuántas alas tiene? Dos. Este es un murciélago bandido, pues. Tiene 4 alas. Y tiene patas. Entonces, es así. Lo primero que tiene que identificarse en el esfenoide, ¿qué cosa es? Cuerpo. O sea, lo primero que se objetiva es el cuerpo. ¿Sí? Luego, las alas del esfenoide. Obvio, al otro lado son estructuras simétricas. Luego, En los menores. las patitas del murciélago. ¿Sí? Entonces, ¿qué parte es específicamente esta del esfenoide? Son los senos esfenoidales. Y si hablamos de senos esfenoidales, ¿qué tipo de hueso es? Neumáticos, porque tienen Hueso neumático. Entonces, identificando bien lo otro que ustedes deben recordar en términos generales de lo que es esfenoides, es el hueso que está, si ustedes recuerdan cuando les mostré la imagen con el corte esto, ¿no es cierto? ¿Qué hueso está más medial? El esfenoide. Entonces se dice, por la ubicación y la relación anatómica que tiene con los otros huesos del cráneo, se le describe al esfenoide como una cuña en medio de los demás. Cuerpo del esfenoides, las alas del esfenoides, Miloshka. Si digo alas, alas menores, alas mayores, 4 alas, 2 menores y 2 mayores. Estas son las patitas del murciélago. Pero aquí no se llaman las patitas del esfenoide, se llaman las apófisis o procesos pterigoideos. Apófisis o procesos pterigoideos. Y de estas 4 apófisis, medial, lateral y lateral. Entonces tiene 2 apófisis pterigoides mediales y 2 apófisis pterigoides laterales. Esto es una vista anterior del esfenoides y esta es una vista posterior del mismo hueso. En la vista posterior no vemos Los senos. las celdas esfenoidales. ¿Qué vemos? El cuerpo de los esfenoides, pero con el proceso basilar que se va a complementar con qué hueso, o se va a articular con qué hueso, con la superficie basilar del occipital. ¿Tocaron? ¿Crees que sí? Hipoacúsico. Se une con la porción basilar del occipital. Sigue, tira. ¿Quieres recibir un regalo? Te envío una lápiz. Una pregunta. Las celdas esfenoidales es igual que los senos, ¿sí? ¿Se puede llamar senos o celdillas? O celdas. Las celdillas son de las muelas. ¿Estamos ubicados, jóvenes? Vista anterior, vista posterior. Posterior. ¿Qué vista es este del esfenoide?
Superior. Es una vista anterior. ¿Quién dijo anterior? Castillo, no seas cobarde. Sigue superior. ¿Cuántas tendrá el ¿Superior? ¿Seguro? Sí. ¿De cuándo sale? Claro. No, se ve Es como una vista postero-superior. Si fuese totalmente superior, chicos, sería así. Eso es posterior. Pero en una vista postero-superior se ve inclusive bien la silla postero-superior. Pues entonces, ¿cuál es la estructura que destaca en esta vista postero-superior de las menores? La silla turca, pues. Y esta silla turca, jóvenes, en el centro tiene la fosa pituitaria. ¿Para quién? No sea pues, irrespetuosa con la glándula. Se llama glándula hipófisis. ¿Sí o sí? Hipófisis, por si acaso, aquí con H. Sí. Y si es la silla turca, jóvenes, la silla tiene un espaldar, ¿no es cierto? Esta es una silla especial que tiene hacia adelante y hacia atrás, como unos cachitos que demarcan la silla. Como para decir a la hipófisis, aquí hay que protegerte bien. ¿Y quiénes son? Las apófisis clinoides anteriores y las apófisis clinoides posteriores. Y en ese cuadrilátero así enmarcado está esto que se llama silla. ¿Sí? Seguimos. ¿Ven esto de acá, jóvenes? Primero, ¿qué es esto? A ver, Castillo. Me fregaste, carajo. ¿Cuál? Las alas menores. ¿Y esto, bello triste? Senos esfenoidales. Son unos agujeros, mínimo 10 agujeros. Senos esfenoidales. ¿Agujeros para quién? Son los agujeros, jóvenes, por... Primero, ¿qué hay por delante de esto? ¿Qué hay por delante de estas alas menores? Y obvio, también por delante de estos agujeros. Etmoides. El Etmoides. naranjas. Dilos. ¿Cuál? Frontal. No. A ver si entienden con pista, con ayuda. Por estos agujeritos, que son dos, y que justamente tienen las estructuras, son dos nada más. Por ahí transcurren los dos nervios ópticos. Y entonces, ¿qué cosa hay por delante? Oreja. ¿Qué cosa hay por delante de los agujeros ópticos? Agujeros, no estoy diciendo del nervio. Agujeros, estamos hablando de huesos. ¿Cuál? Cavidad orbitaria. Las dos cavidades orbitarias, cavidad orbitaria y cavidad orbitaria. O sea, en el fondo de esta pirámide que se llama cavidad orbitaria y cuya base es anterior y libre, hacia atrás, está esto. Los dos agujeros ópticos. Y un surco interpuesto entre ambos agujeros. Ya les di el nombre. ¿Cómo se llama el detalle anatómico? Surco óptico en naranjas. Del quiasma. Surco del quiasma óptico o simplemente surco quiasmado. ¿Y para qué este surco? ¿Por qué nos joroba la vida así, doctor? ¿Qué es anatomía? Habla. Vale, chicos.
Acá están los dos nervios ópticos y en el quiasma óptico, jóvenes, ocurre una decusación parcial de las fibras que componen el nervio óptico. ¿Cómo en sí la decusación? Ya, pues con el grupo que llegue después, anatomía 2. La decusación. ¿Ya? Yo paso por los nervios de creación. Bueno. Luego, me canso. Aquí tenemos al surco carotidio. Ese es en el cuerpo del esfenoides, en una vista posterior superior. Esta es una vista netamente anterior del cuerpo del esfenoides. Para esto vamos a utilizar esta lámina. ¿Y qué vemos acá? Acá hay como un tabique óseo, por supuesto, y pronunciado hacia adelante, como haciendo una separación del seno esfenoidal, que se llama la cresta esfenoidal. Cresta esfenoidal. Y la zona más pronunciada de esta misma cresta, pero en su región anteroinferior, como un cachito pronunciado así, recibe la denominación de ¿qué? De el pico o rostrum del esfenoides. Pico o rostrum del esfenoides. De la apertura de los senos esfenoidales, bueno, aclaro acá, ninguno de los senos, jóvenes, es una estructura desde el punto de vista óseo sellado. Tiene comunicación. Y los sitios donde van a desembocar estos diferentes senos esfenoidales, en las cavidades. Entonces, las aperturas de los senos esfenoidales. Lo mismo acá, jóvenes, en una vista más proximal. Aquí se ve mejor. Todo esto es el cuerpo del esfenoides. Esta es la cresta, esta línea que están viendo acá. Y esto, lo pronunciado es la cresta, pico o rostrum del esfenoides. En las alas menores. Es una repetición breve, jóvenes. Lo más posterior, medial, de lo que son las alas menores, son las apófisis clinoides anteriores. Producto ya de la conjunción de las alas menores con las alas mayores, este espacio que ven acá, es la hendidura esfenoidal. Y esta hendidura esfenoidal también pone en comunicación con la cavidad orbitaria. En las alas mayores, ya se los comenté que conjuntamente con la participación de las alas menores, esta es la hendidura esfenoidal. Luego, todos estos jóvenes, miren, he demarcado que la superficie de las alas mayores, igual acá. ¿Sí? Entonces, ¿qué hay en las alas mayores? Ya en un detalle se los comenté, la hendidura esfenoidal. Después está el agujero redondo mayor, que se va a comunicar con la fosa pterigo-palatina, y de eso lo vamos a hablar cuando hablemos del cráneo en conjunto. Está el agujero oval a este nivel, por donde pasa la tercera rama del trigémino. No sé si logran ver, acá está mejor. El agujero espinoso, por donde pasa la arteria meningia media. Ahora, en las alas mayores, ¿qué cara se describe? ¿O qué superficie? ¿Qué superficie es esta de las alas mayores? Ven como unas cositas, ¿no es cierto? Entonces, esa es la cara cerebral o endocraneana de las alas mayores. Hacia arriba está la cara orbitaria, y esa cara orbitaria lo vamos a ver mejor en una siguiente diapositiva. No se ve muy bien, acá está la cara temporal,
y después hacia adelante, en esta región se va a articular ¿con quién? Con el maxilar. Eso ya es hueso de la conformación de la cara. Entonces, hasta ahí tenemos que descrito fosas. El cuerpo del esfenoides en su región o cara posterior superior, lo que vimos en antes, donde se ve las aperturas de los senos esfenoidales, es la cara anterior. Hemos descrito las alas menores, las alas mayores. ¿Y qué falta describir? Las apófisis pterigoides. Y para que describamos las apófisis pterigoides, primero, esta es una vista anterior, posterior del esfenoide. Posterior. ¿No es cierto? Esto también es posterior. ¿Esto es anterior o posterior? Es anterior, pero miren la diferencia entre una vista anterior del esfenoides con una vista posterior. ¿Aquí ven ustedes alguna cavidad entre ambas apófisis? ¿O no hay cavidad? No hay cavidad. Pero sí están las dos apófisis, medial y lateral, ¿cierto? Esta es una vista posterior. ¿Ven algo diferente entre ambas apófisis pterigoides que ahí estamos haciendo la descripción? Miren, jóvenes, ahí hay una fosa entre las dos apófisis. Y esa fosa, esta fosa, bien digo, se llama la fosa pterigoidea. Y esta fosa pterigoidea se evidencia en una vista posterior y está conformada por quién? Entre las apófisis pterigoides medial y lateral. Y esta fosa pterigoidea, ¿qué cosa va a constituir después? Constituye zona de inserción de uno de los músculos masticatorios pterigoideos.